probabilidades, ahora sí que las posibilidades de si tenemos, este sería afectado y ese tendría el fenotipo normal, tenemos el alelo silvestre. Entonces, como se trata de una enfermedad recesiva, autosómica recesiva, se tendría el 100% de, ahora sí que, de que no se presente la enfermedad. Pero al ser heterocigoto, en este caso, si fuera heterocigoto, si fuera portador del alelo mutante, pues aquí sí tendríamos el 50% de probabilidades. Y de forma similar que en el caso de la herencia autosómica dominante, este 25% es por cada embarazo. Cada embarazo se tiene el 25% de probabilidades de que se presente o no la enfermedad, en el caso de las herencias autosómicas recesivas. Y algunos factores que influyen en la aparición de este tipo de enfermedades es el que vimos en el caso de la genealogía anterior, el caso de la consanguinidad. Aquí la consanguinidad se da entre individuos que tienen ancestros comunes, es decir, que tenemos algunos de nuestros antepasados común, algún ancestro común. Entonces, cuando se dan este tipo de emparejamientos, pues aumentamos la probabilidad de que dos alelos recesivos se encuentran. Hay un riesgo mayor de encontrar genes, en este caso los alelos recesivos, y procrear hijos enfermos. Y por eso la importancia del porcentaje de parentesco o el grado de parentesco. Entre mayor grado de parentesco se tenga en este tipo de emparejamientos, pues mayor probabilidad hay de que se encuentren esos dos alelos recesivos y se produzca la enfermedad. En este caso, si ya se tiene presencia de la enfermedad en la familia, pues todavía se aumenta más el riesgo si existe consanguinidad. Por eso, anteriormente, sobre todo se daba en la realeza, pues había la presencia de hemofilia, por ejemplo, en los miembros de la realeza. La hemofilia es una enfermedad recesiva, pero la vamos a ver más adelante, bueno, lo vamos a ver, es ligado al X, pero es ligado al cromosoma X. Sin embargo, es recesivo, o sea, el carácter es recesivo, se requieren los dos alelos presentes para que se encuentre así que se presente la enfermedad. Entonces, por eso en las familias reales se presentaban este tipo de enfermedades debido a lo cerrado que era la población. Pues como había mucho consanguinidad e inclusive endogamia, entonces por eso aumenta la presencia de estas enfermedades en la población. Entre más variable, ahora sí que entre mayor variabilidad genética existe en una población, menos probabilidad hay de que se presenten este tipo de enfermedades. En el caso de la endogamia, es más que nada lo que se da entre, ahora sí que miembros de la misma familia. Por ejemplo, entre hermanos, padres con hijos. Entonces, y en la misma población, los mismos individuos, a eso se le conoce como endogamia. Que inclusive de la misma, más hablando ya a poblaciones, lo de padres con hijos es más como para consanguinidad. Más que nada en poblaciones aisladas o poblaciones, se da entre los emparejamientos se dan entre personas de la misma población, del mismo círculo social, de la misma región geográfica, por ejemplo, de la misma casta, de la misma raza, por ejemplo. Entonces son poblaciones cerradas. Entonces, inclusive se puede dar dentro de la misma familia, ahora sí que para preservar el linaje, se podría decir. Entonces, eso ocasiona que la variabilidad genética disminuya y que ahora sí que se vaya manteniendo esas características genéticas y que aumenten las probabilidades de que se presenten este tipo de enfermedades. Como no hay variabilidad genética, pues se aumenta la probabilidad de que dos alelos recesivos, si están presentes en la familia, se unan, ahora sí que se encuentren y
se genere precisamente la enfermedad. Y el otro es la heterocigosidad compuesta. Aquí nuevamente un gen puede mutar en diferentes sitios de la secuencia y se puede heredar un determinado gen por parte materna con una mutación en un sitio determinado y el otro alelo, ahora sí que el otro alelo mutante que venga, por ejemplo, del padre, tenga una mutación, pero la mutación esté en otro sitio. Es decir, aquí, como se trata de caracteres recesivos, pues los dos alelos tienen que estar mutados, tanto el que viene de la madre como el que viene del padre. Pero aquí la diferencia es que el que viene de la madre tiene la mutación en un sitio diferente al alelo que viene del padre. Entonces, a eso se debe eso se le denomina heterogeneidad compuesta. Y pues las características clínicas pues van a ser diferentes. Aquí los dos alelos son mutados, es en este caso homocigoto para el alelo mutante, pero los alelos tienen la mutación en diferente sitio. Entonces, a eso se debe también que haya variaciones en la expresión, sobre todo fenotípica, debido a esto de heterocigosidad compuesta. Son heterocigotos para el alelo mutante, pero no porque tengan el alelo mutante y el alelo normal, sino por la mutación, la localización de la mutación en el gen. E inclusive puede darse el caso que al ser homocigotos, dependiendo de la localización de la mutación en uno de los alelos, pueda ocasionar que no se presente la enfermedad. Y a eso se le denomina heterocigosidad compuesta, porque es heterocigoto, pero a nivel de la mutación que está presente en el gen. Y bueno, este es lo que viene siendo el grado de parentesco, lo que habíamos mencionado lo que vimos cuando vimos la parte de la genealogía, donde tenemos familiares de primer grado que comparten el 50% tenemos 50% de genes en común entre hermanos y entre padres e hijos, el 25% en familiares de segundo grado, medios hermanos, abuelos, nietos, tíos con sobrinos, familiares de tercer grado, primos hermanos, tíos segundos, sobrinos segundos, un 12.5%. Familiares ya de cuarto grado, que son sobrinos segundos entre sí, 6.25%. Y ya los familiares de quinto grado, como los sobrinos terceros, de 3.2%. Son el porcentaje de genes que tenemos en común. Entonces, entre más alejados estemos, ahora sí que entre menor grado de parentesco se tenga, menos porcentaje de genes comunes vamos a tener y menor probabilidad de que se presenten este tipo de enfermedades, recesivas. Por eso es importante la variabilidad genética, para evitar que estas enfermedades se presenten. Entonces, cuando existe endogamia o en poblaciones que son cerradas, que no permiten esa variabilidad genética, pues aumenta la probabilidad de que se presenten este tipo de enfermedades. Y también de que la enfermedad pues esté presente en la población y se siga manteniendo, siga ahí, ahora sí que presente la enfermedad, el alelo mutante siga presente en esa población. Entonces, por eso es importante que haya variabilidad genética. Entre más alejados, ahora sí que entre menor grado de parentesco se tenga, mejor. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Doctora, algo había comentado de un gen silvestre o un alelo silvestre. ¿A qué se refiere con eso? Es el alelo normal. El gen normal, el que no tiene mutación. Se lo pueden encontrar con ese término, silvestre o wild type. El alelo silvestre es el alelo normal, el que no tiene mutación. Doctora, ¿Sí? en los grupos sanguíneos mencionó la codominancia. ¿Dijo que era una manera proporcional? Se expresan los dos alelos. Los dos alelos son dominantes. Entonces, en la codominancia, los dos alelos dominantes se expresan. Ahora sí que ahí no hay uno domina sobre el otro, no. Los dos se están expresando en la misma proporción.
Gracias. De nada. Doctora, ¿me podría explicar de nuevo lo de heterocigosidad compuesta? Es que no me quedó. Es aquí cuando se tiene los dos alelos mutantes, los dos alelos están mutados. Como se trata de una herencia autosómica recesiva, pues los dos alelos tienen que estar presentes, los dos alelos mutados. Se tiene que ser homocigoto, en este caso homocigoto, para el alelo mutante. Sin embargo, se puede presentar heterocigosidad compuesta debido a que la mutación en cada uno de estos alelos no sea la misma, sino que esté en otra región del gen. Por ejemplo, en este gen, no sé, la mutación se localiza en el nucleótido 50, por ejemplo, en la posición más 50. Y en este otro gen, que la mutación esté presente en el más 100, por ejemplo, en esta posición en la secuencia de ADN. Entonces, eso, aun cuando se tengan los dos alelos que están mutados, la localización de la mutación en el gen puede ocasionar que se presente este fenómeno, que sea heterocigoto para la enfermedad. Entonces, en el caso de las enfermedades autosómicas recesivas, en el estado heterocigoto no se presenta el fenotipo. Y esta heterocigosidad compuesta es precisamente debido a esta característica, y al presentar esta heterocigosidad compuesta puede darse el caso de que la enfermedad se presente de una forma más leve o que incluso no se presente. A eso se refiere. Ah, ok. Muchas gracias. De nada, no es un heterocigoto completo, se podría decir, porque no tenemos el alelo silvestre, sino que es heterocigosidad compuesta porque los dos alelos están mutados, pero varían, ahora sí que son diferentes debido a la zona en donde se llevó a cabo la mutación. Gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, la herencia autosómica recesiva, ¿podría decirse que en sí tiene una expresión fenotípica incompleta, pero hasta que se encuentran dos pares de alelos homocigotos, ahora sí se vuelve expresión fenotípica completa? Generalmente no se expresa, no se da la expresión de la enfermedad si tienes el alelo mutante y tienes el alelo silvestre. El alelo silvestre suple la función del gen que está mutado. Ahí eres portador del alelo mutante. Entonces, la enfermedad se presenta, ahora sí que se da esa afectación fenotípica, como tú dices, cuando los dos alelos mutantes se encuentran en un organismo. Gracias, doctora. De nada. Aquí, por ejemplo, si tú eres portador de un gen, va a depender mucho también de la función del gen que esté afectado. Pero, por ejemplo, si eres portador de una mutación recesiva y por X o Y situación, por cuestiones ambientales, el otro alelo normal se muta, sufre una mutación, ahí automáticamente vas a presentar el fenotipo de la enfermedad. Claro que ahí no sería 100% heredable, porque, bueno, tú heredaste una parte, ahí se compartiría, porque tienes una parte que heredaste, el alelo mutante, pero por factores ambientales se mutó el otro gen. Entonces, ahí cuando eres portador de ese tipo de alelos mutantes, te vuelves más susceptible a presentar enfermedades. Pero, como les digo, esas enfermedades dependen del tipo de gen, de características del gen y de la relación ahora sí que de la enfermedad que ocasiona la mutación de ese gen. Por ejemplo, uno de estos ejemplos es el de retinoblastoma. El gen de retinoblastoma es recesivo. Entonces, si adquieres una copia, uno de los alelos está mutado, no se va a presentar la enfermedad, pero eres más susceptible a presentarla en un futuro si el otro alelo se muta.
y la mutación ahora sí que de ese gen ocasiona tumores en la retina. Entonces, si tienes ya el alelo mutante, eres más propenso a presentar la enfermedad debido a que tienes el alelo normal, pero este puede sufrir una mutación. Y para presentar la enfermedad así de completa, ahora sí que ya en su totalidad que se exprese el fenotipo, pues necesitarías los dos alelos mutantes. A eso se refiere con este tipo de enfermedades. Eres portador del alelo mutante, pero se requiere que los dos alelos estén afectados para que se presente la enfermedad. Doctora, había dicho sobre la fibromatosis 1 y 2. Estas son herencia autosómica dominante y recesiva, pero sería alénica. En el caso de la neurofibromatosis es autosómica dominante principalmente. Es el tipo de herencia que predomina, pero déjame checar porque antes se clasificaba en dos tipos, pero me parece que hubo un ajuste en la clasificación. Déjame checar. No es autosómica dominante, también la 2 es autosómica dominante. Las dos son autosómicas dominantes. Es el tipo de herencia, pero déjame checar. Tu pregunta va enfocada a que puede cambiar el tipo de herencia dependiendo de la posición del gen en el cromosoma. Sí, me refiero a que qué heterogeneidad genética tendría. ¿Sería alélica o de locus? La neurofibromatosis tipo 2 es de locus. ¿Y la 1? En sí, las dos presentan esa característica, puesto que en la neurofibromatosis tipo 1, el gen está en un cromosoma y en la tipo 2 está en el otro cromosoma. En la tipo 2 está en el 22 y en la tipo 1 está en el 17. Entonces, esos dos tipos presentan esa característica de heterogeneidad de locus. Es esa característica. En sí, las dos son herencias autosómicas dominantes. Y más que nada, esa es la característica, que en esos dos tipos presentan aspectos clínicos similares, aun cuando la posición de los genes estén en cromosomas diferentes. Pero el tipo de herencia que tiene las dos es autosómica dominante. Lo que cambia es que al momento de cuando comparan los aspectos clínicos, puede ser neurofibromatosis tipo 2 o tipo 1, pero ya se tiene que hacer el análisis genético para determinar si se trata del tipo 1 o del tipo 2. Ok, gracias, doctora. Nada. Otra pregunta. Sí. Cuando hay un donante para la fecundación, ¿en qué paternidad entraría? ¿En la confundida o en la ilegítima? No, ahí tendrías, bueno, no es ilegítima porque entraría más que nada en la ilegítima, porque ahora sí que el padre, uno de los padres, pues no es el padre biológico, pero si ya se tiene consentimiento, ahora sí que ya se tiene el conocimiento de que se va a utilizar un donante, no es ilegítima en el sentido de que no se está ocultando. A eso me refiero con el término. Pero sí en este caso es una paternidad que se podría hablar como compartida, pero ahí precisamente ya en la genealogía se incluye que se recibió de un donante, para que se tenga el conocimiento de que es de un donante, pero se asemeja a la paternidad ilegítima, donde uno de los progenitores pues no es el padre, no es el biológico en este caso. Gracias, doctora. Nada. ¿Alguna otra pregunta? Bueno,
entonces, si no hay preguntas, aquí lo dejamos y nos vemos el día de mañana. Hasta mañana, doctora. Hasta Gracias. mañana. Hasta mañana.